resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, está bien. Entonces, tuvimos una sesión intensa la semana pasada. Casi nos tomamos 1:30. Espero que esta vez lo hagamos un poquito más compacto. Pero creo que era importante arrancar con los dogmas marianos, porque finalmente, como lo vimos, el catecismo nos lo enseña, y los mismos misterios marianos dan luz, valga la redundancia, a los misterios cristológicos, ¿no? Y tiene total sentido que en el plan de Dios, ¿verdad? Todo haya empezado... Te sigo esperando. Con María. Así que empezamos la semana pasada viendo esos dogmas marianos, y esta semana nos vamos a enfocar en lo que sería la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y vamos a navegar un poquito con esta palabra de tipología o sombra o también una figura de Cristo, ¿no? De hecho, el Catecismo en el 1094 nos propone lo siguiente. Dice: la catequesis pascual del Señor pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento. El misterio de Cristo. O sea, el misterio de Cristo está escondido en el Antiguo Testamento. Y ya un rato vamos a recordar la célebre frase de San Agustín. Es llamada, dice el Catecismo, catequesis tipológica, porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras o de tipos que lo anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Hechos, palabras y símbolos. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo la Iglesia? Ese Antiguo Testamento, que es una serie de historias que en conjunto se llaman la historia de la salvación, no solamente que eran una preparación para la venida de Cristo, sino que en ese mismo testamento, en el Antiguo Testamento, en las escrituras judías, yace escondido el misterio de Cristo. Como si el Señor hubiera ido dejando semillas para que las encontremos y nos vayamos direccionando de mirada, de mente y de corazón hacia aquel Mesías que estaba por venir. Y esta tipología lo que nos permite es reconocer el misterio de Cristo en la Escritura, porque al encontrar estas figuras o tipos que nos evocan a Cristo, conseguimos entender mejor y anticipar ese misterio. Por supuesto, el pueblo de Israel que vivió estos acontecimientos, estos hechos históricos en carne propia, quizás no tuvo, sino a través de los mediadores, que eran los profetas o los patriarcas, la posibilidad de comprender aquello que estaba sucediendo como un hito hacia algo que venía. Pero nosotros que estamos acá privilegiados en el siglo XXI y miramos las escrituras, no solamente como algo histórico, ¿verdad?, como meros espectadores de eventos que sucedieron en el pasado, tenemos la oportunidad de adentrarnos en esos misterios a través, por ejemplo, de la lectura bíblica, a través de la Santa Misa, a través de los sacramentos. Porque el problema es que hoy en día muchos católicos saben el qué de la fe. Yo eso sí me sé, porque fui a la catequesis, porque estaba en un curso, porque vi un video o una película. El qué, muchos lo saben, no todos. Pero el por qué de los elementos de nuestra fe, pocos los comprenden. Y por eso vienen los cuestionamientos a la doctrina, a las leyes de Dios o a las creencias que la Iglesia nos enseña. Entonces es importante ver esta tipología en el Antiguo Testamento, porque ya en la próxima sesión nos vamos a adentrar propiamente en el misterio del Verbo encarnado. Una vez que hemos mirado esto desde los ojos de María y una vez que hemos en la Sagrada Escritura encontrado cómo Cristo siempre fue parte del plan de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver en el taller de hoy? En tipología, primero vamos a arrancar mirando el inicio de todos los tiempos, ¿verdad?, la creación, y demostrar que Cristo
ya existía y siempre existió desde antes de la creación. Y vamos a hablar de estas alianzas. Miren que el catecismo nos hablaba de las palabras, los hechos y los símbolos de la alianza. Y vamos a ver este concepto de alianza, que es cómo el Señor se relaciona con el hombre. En el Antiguo Testamento, a través de varias alianzas que va sellando con su pueblo, a través de mediadores, que ya los vamos a conocer, y finalmente en Cristo, a través de los sacramentos que la Iglesia dispensa, que es la forma como el Señor se relaciona con su pueblo. Vamos a ver varios de estos tipos o figuras de Cristo en el Antiguo Testamento, desde Adán, Noé, pasando por Abraham y Moisés, David, por supuesto. Y vamos a llegar al último, a este título enigmático que tiene el Señor, que se da a sí mismo. Quizás es uno de los títulos con que Él más se autodenomina en los evangelios. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre y qué significa eso? Ese término surge en el Antiguo Testamento y con eso vamos a cerrar la sesión de hoy. Entonces empecemos por el inicio, ¿no? Hay que dejar claro, ¿verdad?, que Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, es por tanto eterno, porque Dios es eterno, no tiene tiempo. Nunca comenzó a existir. Su tiempo no inicia en la encarnación, como algunas personas podrían creer, ¿no?, que Cristo empezó a existir a partir de que fue concebido en el vientre de María. Pero no. Ya vimos en los misterios de la maternidad divina la semana pasada, ¿verdad?, que Cristo ya existía, y de hecho vamos a profundizar en ese misterio ahora leyendo el Génesis casualmente. Porque todos los domingos rezamos en el credo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Es decir, que Dios ya existía antes de que el tiempo exista. Y lo vamos a ver claramente en el primer capítulo del Génesis. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y hubo luz? Y yo les pregunto a ustedes, cuando el Señor dice, hágase la luz, ¿qué es lo que creó? Quien quiera aventurarse a contestar en el chat, bienvenido. ¿Qué es lo que Dios creó en el día 1 cuando dijo, hágase la luz? El tiempo. El tiempo, así es, exactamente. Alguien me dice que no se está cambiando la lámina. Sí están viendo una lámina que dice presente desde antes de la creación. Sí. Ok. Estamos en la lámina correcta. Claro. Muchos tienden a pensar que lo que el Señor creó en el día 1 fue el sol, cuando dijo hágase la luz. Pero resulta que si leemos en detalle el relato de la creación, el sol, la luna y las estrellas recién se crean en el día 4. Entonces, ¿qué es lo que creó? Y habría que leer un poquito más ese primer día, ¿no? Cuando el Señor dice, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Es decir, Él creó el primer ciclo de la vida, el primer día. Por lo tanto, creó el orden que da el tiempo. Fíjense en el detalle de que el capítulo 1 habla de que la tierra era caos y vacío. La creación era un caos y vacío. Entonces el Señor le puso orden a ese caos con la creación del tiempo. Y bueno, después llenó el vacío a través de, pues, las aves que puso en el firmamento, los peces que puso en el mar y por supuesto las bestias y al hombre que pobló la tierra. Pero si nos fijamos en la redacción de esos primeros 3 versículos de la Biblia, nos damos cuenta, y los teólogos por muchos años han identificado, que la Santa Trinidad ya está presente en ese primer día de la creación. Y lo leemos ahí. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, o sea, está Dios Padre Creador.
Y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Está claramente el Espíritu Santo en el instante mismo de la creación. Y aquí viene lo que nos interesa para este taller. Y dijo Dios, hágase la luz. El Señor dice, ¿y con qué dice? Con su verbo, que es Cristo. Como de hecho San Juan nos lo dice en su evangelio. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas, este es el punto importante, todas las cosas fueron hechas por medio del verbo. Es decir, cuando la palabra de Dios se pronuncia, tiene autoridad al punto de que cuando Dios dice hágase la luz, hubo luz. Y cuando dijo que hayan animales, hubo animales. Y cuando dijo que hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, apareció el hombre. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Y en esos primeros 3 versículos de la Biblia ya encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que ya existían, porque como nos dice otra vez San Juan, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios. Hablamos entonces ahora, ya con ese preámbulo, sobre estas alianzas de las cuales yo les hablaba, ¿no? Alianza en hebreo era berit y en griego diateque, un término que se utiliza mucho en las escrituras y actualmente inclusive en la liturgia. Es una palabra que engloba un aspecto importante de nuestra fe. Pero primero empecemos entendiendo el concepto. Las alianzas, uno podría tender a confundirlas con los contratos. Pero una alianza difiere de un contrato en que usa a un juramento que implícitamente invoca a Dios como testigo de ese juramento. Mientras los contratos, no sé si alguien aquí que sea abogado, son bilaterales, tienen una fecha de expiración, las alianzas típicamente son unilaterales. Es decir, obligan típicamente a una de las partes de manera permanente. Las alianzas pueden ser por lazos familiares, por soberanía o por concesión. Nos dice Mendelhan que una alianza es un acuerdo entre 2 partes en la que una o ambas, también es posible, hacen promesas bajo juramento o se abstienen de ciertas acciones estipuladas. Entonces, estas alianzas se vuelven importantes en las escrituras porque también tienen un contexto histórico. En la era de bronce, que más o menos va desde el 3300 hasta el 1200 a.C., siglo 34 hasta siglo 13 a.C., estas alianzas se vuelven comunes, sobre todo las del tipo de soberanía, que es cuando un pueblo conquistaba a otro y básicamente le daba autonomía económica, cultural, en algunos casos hasta religiosa, pero esa nación conquistada, o sea, los vasallos, tenían que pagar un impuesto a su soberano, a la nación que los había conquistado. Y con eso también ganaba la protección militar en el caso de guerras o de ataques por parte de otras naciones. Y entonces encontramos que en ese periodo de la era de bronce, en realidad en la parte tardía, ya al final de la era de bronce, hay evidencia arqueológica de que el imperio hitita, que es un imperio conocido en esta época, digamos, la época tardía de la era de bronce, este imperio hitita, que en realidad comenzó allá por el siglo XVII a.C., y llegó a ser la tercera potencia de lo que sería el Oriente Próximo, junto con Babilonia y Egipto. Estos hititas son mencionados en la Biblia. Podemos leer el libro de Números o el libro de Josué. Vamos a leer varias referencias al pueblo hitita, particularmente cuando Israel está a punto de cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Y de hecho, se han encontrado, por eso hablaba de la arqueología, se han encontrado estelas o tabletas como esta que mencionan, de hecho, a los habitantes de la tierra de Canaán, por ejemplo. Entre esos se menciona a lo que sería, o los arqueólogos entienden que se refiere a los israelitas. Entonces hay como referencias cruzadas de la Biblia hacia estos pueblos
históricos y de evidencia arqueológica hacia relatos de la Biblia. Esta foto que les muestro ahí de esta tableta, en realidad es una especie no es un contrato, pero una alianza entre los hititas y los egipcios que data del siglo VIII antes de Cristo. Perdón, del siglo XIII antes de Cristo. Y lo interesante cuando uno analiza estas alianzas, y por qué me he detenido tanto en esta historia de tantos siglos atrás, es que la estructura de esas alianzas a los teólogos y los arqueólogos documentales les ha llamado mucho la atención por su parecido con las Sagradas Escrituras judío-cristianas. Las alianzas, que hoy se las conoce como alianzas hititas, tenían esta estructura, tenían un preámbulo, tenían un prólogo histórico donde se recopilaba un poco el contexto de la historia que había llevado a esos pueblos a ese punto, típicamente una guerra, estipulaciones y cláusulas de cómo se iba a manejar esa alianza, los testigos, las maldiciones y bendiciones, es decir, las consecuencias de cumplir o incumplir los mandatos de la alianza, y una ceremonia de ratificación que típicamente se hacía una vez al año, donde los pueblos volvían a pronunciar y ratificar las promesas, maldiciones y bendiciones vinculadas con la alianza, ¿no? Y hay una imposición de estas maldiciones. Entonces es interesante porque en esa misma era, alrededor del siglo XIII a.C., es justo cuando Moisés lidera al pueblo de Israel fuera de Egipto, hacia el desierto y hacia la tierra prometida. Entonces los arqueólogos lo que encuentran es que, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, que justamente se redacta en esos años de exilio en el desierto, la estructura del libro del Deuteronomio es prácticamente una alianza hitita, donde el preámbulo y el prólogo coinciden en el capítulo 1, las estipulaciones en el capítulo 4, los testigos en el 30 y en el 31, y las cláusulas y estipulaciones en el 31. También las maldiciones y bendiciones en el capítulo 28. Es decir, quizás en un orden distinto, pero se consigue ver que el lenguaje y la estructura de lo que eran las alianzas hititas en ese siglo se ven reflejadas en libros como el Deuteronomio. Y no solamente en esa alianza con Moisés, en realidad los arqueólogos documentales han encontrado el parecido de esta estructura a lo largo de varios relatos bíblicos que están vinculados con las alianzas con Adán, con Noé, con Abraham, etc. Hay de hecho, o se reconocen 6 grandes alianzas en la fe católica, en la fe judía, ¿no? Aunque a veces se suele hablar de 7 porque también se reconoce a Esdras como este sacerdote que en el regreso del segundo exilio, en la reconstrucción del templo y la dedicación del mismo, volvería a ser una alianza con el Señor. Y el 7 siempre es importante para judíos y para cristianos, porque el 7 tiene en la simbología numérica una importancia clara, porque resulta que es la suma del 3 y del 4. Y el 3 siempre representa la divinidad, el santo, santo, santo. Y el 4 siempre ha representado al hombre, a lo terrenal, ¿verdad? Entonces, 3 y 4, que es 7, termina siendo ese encuentro de lo divino y lo humano. Y eso es justamente lo que la alianza hace, ¿no? Estas 6 alianzas en las que vamos a hablar hoy siempre tienen un mediador, que es con quien Dios se comunica para transmitir sus bendiciones y sus promesas al pueblo. Comienza con Adán, en el matrimonio entre Adán y Eva, en el día séptimo, en el Sabbat, ¿no? Cuando el descanso de Dios en su gloria le comunica las bendiciones a la humanidad. Pasa a Noé, que es padre de esta familia, en la nueva creación, la segunda creación, ¿verdad? Luego Abraham, que es el jefe de la tribu, Moisés, el juez de la nación israelita, y David, el rey de este reino del pueblo judío. Culmina majestuosamente en Cristo como sumo sacerdote y rey que ahora preside este reino llamado Iglesia Católica. Entonces vamos a ver
y esa va a ser la médula del taller de hoy, que el Señor, a través de estas alianzas que va haciendo con estos mediadores, que tienen un rol específico, y a través de signos como el Sabbat, el arco iris, la circuncisión de Abraham, la Pascua judía cuando salen de Egipto, el Señor va sembrando estas figuras de aquel último mediador que vendría en la plenitud de los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo, y con quien sellaría la nueva y definitiva alianza, como lo dice mismo Cristo en la última cena. Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Entonces vamos a estudiar esto porque a través del acompañamiento de las alianzas podemos seguir en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, esta historia maravillosa en que el Señor claramente nos grita que esto siempre fue parte de su plan. Estos pasos, estos años, estas guerras, estos exilios, todo esto que fue sucediendo a lo largo de casi 3000 años, estaba planeado de esa manera. Y era necesario para que en la plenitud de los tiempos su Hijo sea el Mesías que llegue para rescatarnos del pecado y de la muerte. Entonces empecemos con el inicio. El primer Adán, pero también el nuevo Adán. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 5. No había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahweh Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo. Es decir, no había vegetación, no había árboles, no había vida, primero porque el Señor no había mandado llover, pero tampoco había alguien que se encargue de cuidar y cultivar ese suelo. Faltaba alguien que cultive ese suelo. Entonces el Señor inmediatamente trae la solución y dice, Yahweh Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Ese hombre, por supuesto, es Adán. Ese es el hombre que estaba haciendo falta para cultivar el suelo. De hecho, unos versículos más abajo, en el Génesis 2:15, lo dice muy específicamente. Yahweh Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor pone a Adán como un propósito específico, cultivar y cuidar el jardín del Edén. Ahora, si nos vamos 3000 años en el futuro, ¿verdad? A partir de ese punto de la creación, nos encontramos con la plenitud de los tiempos y un Cristo que ha sido crucificado, muerto y sepultado. Pero como nos cuenta el evangelista Juan, Cristo resucita. Y los apóstoles, cuando van a ver la tumba, encuentran el sepulcro vacío. En esa escena de Juan 20, María Magdalena se queda fuera de la tumba, llorando. Se le aparecen los dos ángeles, una escena muy famosa, e inmediatamente también aparece el mismo Señor, a quien ella no reconoce. Y de hecho lo confunde con quién. Veamos lo que dice el Evangelio. María se había quedado afuera llorando y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió. Miren ustedes qué curioso. Cristo, que es llamado el nuevo Adán, resulta que es confundido por María Magdalena como el jardinero, el cuidador del jardín, donde inicia esta nueva creación con su resurrección. Exactamente igual como Adán en los primeros días de la tierra, es puesto por el mismo Señor en este jardín para cuidar y cultivar ese jardín. Y un punto de especial consideración en la secuencia de estos eventos, además de la estructura que ya vimos de las alianzas hititas, es darnos cuenta de que siempre esto es un ciclo constante que la pedagogía divina creo que nos marca una y otra vez. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no fue suficiente una alianza o dos alianzas? ¿Por qué no simplemente al día siguiente del pecado original ya no vino Cristo? Pues el Señor, que conoce el corazón del hombre, sabía que la humanidad no estaba lista
y que iba a necesitar múltiples iteraciones y múltiples recordatorios hasta la plenitud de los tiempos en que sí, su Hijo Jesucristo podría venir porque estábamos listos para recibirlo. ¿Y cuáles son estos ciclos que vemos en cada una de las alianzas? La vemos en la creación, la vemos en el diluvio, la vemos en el éxodo. Siempre comienza con la iniciativa divina. Esta entrega gratuita, generosa, infinita del amor de Dios. Como de hecho nos enseña el primer numeral del catecismo, que dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. O sea, este Dios que no necesitaba crearnos, a él no le hacía falta crear al hombre para ser mejor Dios o más Dios o menos Dios, él no necesitaba crearnos. En un designio de pura bondad, es el catecismo, nos crea de forma libre. ¿Para qué? Para compartirnos su vida bienaventurada. Entonces, las alianzas siempre comienzan con este regalo, este don gratuito, este don divino que viene de Dios. Puede ser la vida, puede ser la libertad, por ejemplo, en el caso de los israelitas cuando fueron liberados de Egipto. Recién cuando se hace manifiesto este amor de Dios a través de un regalo, ahí recién vienen las leyes o las reglas del juego. Fíjense que cuando comienza, tanto en el Éxodo como en el Deuteronomio, la lectura de los 10 mandamientos, primero, ¿qué es lo que dice Moisés? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que te libró de Egipto, dice. Ese Dios te pide a continuación lo siguiente. O sea, te recuerda, y por eso es importante ver las estructuras de las alianzas hititas. Primero viene el prólogo histórico. El Señor quiere hacernos recordar primero todo lo bueno que ha hecho por nosotros, todo el amor que ha derramado sobre nosotros. Y solo entonces vienen los mandamientos. Solo entonces vienen las reglas. Pero primero Dios nos ama. Y luego de las reglas viene la promesa. Por supuesto, hay consecuencias negativas para quien no las cumple, pero sobre todo hay una promesa de vida bienaventurada para quien es capaz de seguir a Dios. Entonces resulta que todos estos hombres que estamos estudiando hoy, desde Adán, Abraham, Noé en adelante, en esta figura de Cristo, reciben un regalo, no para ellos, sino para el pueblo que representan. Vienen los mandamientos o las leyes, y entonces la promesa de la tierra prometida. Ahora, hay varios vínculos, ¿no?, que podemos encontrar entre Adán y Jesús. Por ejemplo, cuando los primeros hombres caen en el pecado original, Dios maldice al hombre y entre otras cosas le dice: con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3:19. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús declara en Juan 6, yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, miren qué interesante. Jesucristo revierte la maldición que su Padre había puesto sobre la humanidad. Esa maldición llevaba a la muerte. Mientras que la bendición que Cristo trae nos lleva a la vida. La maldición era que tendrás que comer el pan hasta que mueras. La bendición que trae Cristo es: yo soy el pan, y si no me comes, morirás. Asimismo, cuando Adán peca, lo hace porque come del árbol de la sabiduría del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la serpiente lo engaña diciéndole que si come de ese fruto, no muere. Pero mentira. De hecho, justamente pasa eso. No es que cae muerto al día siguiente. Muere como 600 años después, pero muere, deja de ser inmortal, que era el regalo que Dios le había dado en la creación a Adán y Eva. Ahora viene Cristo y deshace eso. ¿Y cómo lo hace? Crucificado en este nuevo árbol de la vida, que es su cruz. Y ahora más bien nos invita a comer. Mientras su padre le prohibió a Adán comer del fruto del árbol, Cristo, colgado y crucificado en ese nuevo árbol, más bien nos invita a comer del fruto, que es su carne y su sangre, para tener vida eterna. O sea, en el primer árbol y el primer fruto venía la muerte. Del nuevo árbol y del nuevo fruto viene la vida eterna. La serpiente también le miente a Adán y a Eva y les dice que si comen de ese fruto serán como dioses, lo cual no hacía falta, pues.
si ya ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios? Ya eran como dioses, pero ellos caen en la mentira. Entonces viene Cristo y borra todo esto cuando nos regala la Eucaristía en la última cena, porque nos promete que si comemos de ese fruto, de su carne y de su sangre, Dios habitará en nosotros y nosotros en él. La promesa de ser como dioses se vuelve a ser efectiva en la última alianza, en la nueva alianza, en la alianza definitiva, porque en la Eucaristía recibimos a nuestro Señor y somos finalmente uno con él. San Lucas también vincula a Jesús y a Adán directamente en la genealogía del capítulo 3, que un poco la revisamos la semana anterior, justamente en este pasaje en que vemos el bautismo de Cristo, donde Dios Padre habla desde el cielo y lo reconoce públicamente como su hijo. En esa escena, pues se escucha que dice esta voz del cielo: tú eres mi hijo muy querido, o mi hijo amado, en quien tengo puesta toda mi predilección o mi complacencia. Y esa escena seguramente tiene que haber llamado poderosamente la atención de los judíos en esa época, porque ellos crecieron memorizando las escrituras, entre ellas las profecías de Isaías, particularmente una que leímos ahorita, el día martes. A quien ha estado yendo a misa todos estos días de Adviento, habrá escuchado el día martes, en la primera lectura, a Isaías, capítulo 11, que decía: aquel día brotará un retoño nuevo del tronco de Jesé. Jesé era el papá de David. Y de su raíz florecerá un vástago, y sobre él se posará el Espíritu del Señor. ¿Y qué pasa en la escena del bautismo? Baja el Espíritu en forma de paloma y se posa sobre el Señor. Para un judío de la época, siglo I, que se sabe de memoria, que ha estudiado, meditado y orado con las profecías de Isaías, ver a Cristo en el Jordán siendo bautizado, que se abre el cielo y dice: este es mi hijo, y baja la paloma, el Espíritu de Dios, y se posa sobre él, no hay duda, pues. Este es el Mesías que estábamos esperando. Por eso yo les digo, haciendo relación a esta lectura del martes, más allá de este taller, que es fabuloso que puedan estar aquí acompañándonos, no hay mejor preparación en este Adviento que la misa diaria. Y los invito a hacer el esfuerzo, en la medida de lo posible, de participar y celebrar de la Eucaristía la mayor cantidad de días posibles en estos días. Ahí realmente, celebrando la liturgia, escuchando la palabra a los pies del Señor, es que realmente vamos a poder preparar nuestro corazón para recibir. Solo para terminar el tema de Adán, no quiero que sea muy extenso, pero es interesante que el que más habla de Adán y esta relación con Cristo es el apóstol Pablo. Él profundiza en este misterio, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, dice: la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no había pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que ha de venir. Miren que ya San Pablo, siglo I, dice que Adán era figura del que había que venir. Pero no hay proporción, dice San Pablo, entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantemente sobre nosotros. Y de ahí se explaya en varios versículos de Romanos 5, si por la falta de uno reinó la muerte, pues vivirán y reinarán por medio de un solo hombre. Así como la falta, ese es el versículo 17, en el 18 dice: así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, la justicia de uno solo producirá de todos los hombres la justificación. Versículo 19, por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, pero por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Y más adelante en 1 Corintios, capítulo 15, dice: el primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente, pero el último hombre, el último Adán, Cristo, es un ser espiritual que da la vida. Creo que el vínculo es clarísimo y me encanta cómo el Señor no se aguanta, no se espera. Ya en el primer hombre, que es Adán, personifica
y crea estas figuras que nos hacen mirar a Cristo. Pero no se queda ahí. La siguiente alianza y la siguiente figura es Noé, porque también recordemos que tanto Noé como Cristo producen esta nueva creación. Noé es figura de Cristo. En Génesis 5:5 leemos que Yahweh vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tenían siempre al mal. Y 2 versículos más adelante dice, borraré de la superficie de la tierra esta humanidad que he creado. Y entonces sobrevino el diluvio. Pero el Señor decide salvar a esta familia de Noé, estas 8 personas, Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Y además una pareja de toda criatura sobre la tierra, y con ellos decide comenzar una nueva creación. De hecho, literalmente lo dice Génesis 9:19. Y de estos se pobló toda la tierra. Era una segunda creación, un borra y va de nuevo. Y como hizo con Adán y con Eva en el Génesis 1, cuando les dijo, Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Así también bendice a Noé y a sus hijos y les da el mismo mandamiento. También les da autoridad sobre toda la creación para que se alimenten de ella y dominen a las bestias, igual como lo hizo con el primer matrimonio. Yo aquí lo puse en el segundo párrafo que ustedes ven. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Exactamente lo que le había dicho a Adán. Pero he citado un poquito más atrás en el capítulo 8, desde el versículo 6, porque dice algo interesante. Habla de que después de 40 días, ya cuando el diluvio había terminado, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, soltó una paloma, pero la paloma, al no hallar dónde posar su pie, volvió a él. Esperó 7 días más y volvió a soltar a la paloma. La paloma regresó y traía en su pico una rama verde de olivo. Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió más. ¿Por qué es importante esto? Porque los teólogos encuentran en estas 3 palomas que envía Noé, o la misma paloma 3 veces, primero un paralelismo con los sacramentos, las 3 gracias de los sacramentos, la remisión de los pecados, la distribución de los dones y la remuneración en la resurrección con Cristo. Pero además en estas 3 palomas, los teólogos encuentran al Espíritu Santo, que es enviado 3 veces. Primero, cuando el Señor en el Evangelio sopla sobre los apóstoles y dándoles el Espíritu Santo, les otorga poder para perdonar pecados. Luego, por supuesto, en Pentecostés, cuando el Paráclito desciende como lenguas de fuego y toca a toda la iglesia, María y los apóstoles. Y se especula que la tercera paloma pues será ya en el Apocalipsis, en el final de los tiempos, en el escatos, cuando habrá la tercera efusión del Espíritu Santo. Y ya no habrá un trabajo o un pesar, sino que reinaremos eternamente con Cristo. Y descansaremos como la tercera paloma descansó. Además es curioso, y ahí he dejado en negritas el hecho de que la distancia entre una paloma y otra es justamente de 7 días. ¿No? El número 7, como les decía al inicio, es bastante importante siempre en las escrituras. Hablemos también entonces del primogénito, que era no particularmente Abraham, pero su hijo Isaac, a quien Dios manda que se le ofrezca en holocausto. Y esta escena es interesante porque cuando van subiendo al cerro que fue indicado por Dios, donde Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac, el hijo primogénito, que es Isaac, es el que va cargando la madera para su propio sacrificio, como Cristo cargó su propia madera para llegar al Calvario, también su propio sacrificio. E Isaac, el niño, le pregunta a Abraham, dice, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el carnero para el sacrificio? Y Abraham le responde, Dios proveerá el cordero. Y de hecho, lo que leemos en el Génesis es que finalmente un ángel se aparece y
y detiene la mano de Abraham para que no mate a su hijo, porque ha entendido que su fidelidad es profunda y es fuerte, y le regala un carnero que se enreda con los cuernos ahí en los matorrales. Y es interesante porque Abraham dijo que el Señor iba a proveer el cordero, pero no lo proveyó en ese momento, lo que proveyó fue un carnero. El cordero queda reservado para la plenitud de los tiempos. Entonces, este joven Isaac es la figura de Cristo. Este chico que se somete voluntariamente a su padre, se especula, digamos, por haciendo las cuentas, más que una especulación, es un cálculo matemático de la edad que debía tener Isaac en ese momento. Ya no era un niño, pues. Era un joven probablemente mucho más fuerte y capaz que Abraham, que fácilmente pudo haberse negado a ir de sacrificio, o pudo haberlo vencido a su padre y dejado botado ahí en la montaña, pero no lo hizo. Fue obedientemente, como fue Cristo obedientemente al Calvario. Y Abraham terminó llamando a ese lugar Yahweh provee. Y además la tradición de la iglesia nos dice pues que ese es el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, que ese es Sión, el mismo lugar donde Melquisedec ofreció el pan y el vino, y donde más tarde se construiría el templo en Jerusalén. Hay que recordar también que Melquisedec era rey de Salem. Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío, le dice Abraham a su hijo. Pero hay otra historia del cordero más adelante en el Éxodo, cuando en la Pascua, la primera Pascua, ¿verdad?, pasa el Espíritu de Dios y mata al primogénito de todos los hogares en la 10ª plaga, excepto de aquellos que han manchado el dintel y la jamba de la puerta con la sangre de un cordero. Dice, tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Este es un rito especial que el Señor les manda hacer con mucho detalle, cómo preparar el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas, ¿verdad?, comer con las sandalias puestas, el cinto ceñido, estar listos para la huida. Cuando pasa, esa es la Pasha o la Pascua, cuando pasa el ángel por la casa, salva a las familias que han marcado el dintel y las jambas de la puerta con la sangre. Y alguna vez que hemos tenido esta conversación en vivo, así en persona, aquí es difícil hacerlo, pero si ustedes se imaginan una puerta, ¿verdad?, como está ahí en la gráfica, manchando la parte de arriba y los costados, es muy probable que ese movimiento de manchar arriba y que se chorree la sangre y manchar de un lado y del otro lado la puerta hubiese marcado probablemente con la sangre del cordero algo parecido a una cruz en cada una de esas puertas. Luego finalmente el pueblo israelita huye de Egipto, pero ya a los 45 días, no mucho tiempo después, mes y medio después de haber huido de Egipto, ya empiezan a quejarse y a añorar esas comodidades que tenían allá. Ay, pero si estábamos tan bien en Egipto. Allá había agua, comida, carne y frutas, y ahora estamos aquí en medio del desierto, muertos de hambre y muertos de sed. Eran como la mujer de Lot, que seguía mirando para atrás, porque nuestras ataduras del mundo siempre nos hacen mirar atrás y no ver las promesas que Cristo nos tiene al frente nuestro. Pero como Él nos sabe débiles, y fue Él que nos invitó al desierto, para que nos desintoxiquemos del mundo, para que no dependamos de nadie sino de Él, entonces nos premia, como premió al pueblo israelita, con el maná. El maná, que en realidad significa ¿qué es eso en hebreo? Era este pan, era como una nieve que caía del cielo y que solo se podía recoger una porción al día. Era prohibido que tú acumules porciones para múltiples días. Si lo hacías, el resto se te podría, no podías comerte. ¿Por qué hacía Dios esto? Porque Él quería que el pueblo tenga fe en Él y recoja solo lo que iba a consumir ese día y tenga la fe ciega de que al día siguiente volvería a caer maná para volver a comer. Quien no tuviese fe estaría tentado a recoger un poco más
para acumular ese alimento para varios días, porque duda de que el Señor volvería a alimentarlos al día siguiente. Por supuesto, no tengo que decirles que el verdadero pan bajado del cielo, como dijimos hace un rato en Juan 6, es el mismo Señor Jesucristo. Y ahí, en medio del desierto, donde sucede pues la famosa apostasía del cordero, el becerro de oro, hay esta poderosa frase que resuena, yo creo que desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, pero la dice Cristo, dice, esta es mi sangre de la nueva alianza en la última cena. Y nos hace eco de este texto bíblico del Éxodo 24, cuando el Señor se reconcilia con su pueblo gracias a la mediación de Moisés. Y para sellar la alianza, esta nueva alianza que hacen en el Sinaí, Moisés toma la mitad de la sangre de ese cordero sacrificado y la esparce, salpica la sangre sobre todos los israelitas que están ahí reunidos, y la otra mitad la derrama sobre el altar. Es interesante porque el Señor, y lo repite el sacerdote en cada misa, habla de la sangre que será derramada, la sangre de la nueva alianza. Y particularmente en la escena de la crucifixión, cuando el soldado romano penetra con su lanza el costado del Señor, ¿qué brota de ahí? Sino agua y sangre. Que en las representaciones, como por ejemplo de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, vemos claramente como eso al soldado y los que están ahí alrededor les cae la sangre de Cristo, como sucedió con el pueblo de Israel en el exilio, en el libro del Éxodo. Entonces es difícil no ver a Cristo en estas figuras, en estas sombras que nos anticipan la venida de él ya en el Antiguo Testamento. Y las palabras de Cristo también tienen relación, si ustedes lo leen, el libro de Zacarías, capítulo 9, porque convierte a estas alianzas en una promesa de restauración y del fin del exilio. Zacarías era un profeta ya de los finales del segundo exilio, y su nombre significa, de hecho, Dios ha recordado o se ha acordado de nosotros. Y él empieza profetizando cuando todavía está en Babilonia, antes de retornar de ese segundo exilio. Y en el capítulo 9 habla de la venida del Mesías y dice, tu rey viene hacia ti montado sobre un asno, sobre un borrico, que es exactamente la imagen que nos presenta San Mateo en el capítulo 21 o Marcos en el capítulo 11, ¿no? La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén justamente sobre un asno, un borrico. Y de hecho San Mateo cita específicamente a Zacarías. Pero lo importante es que Zacarías vincula aquí la sangre con la liberación del pueblo del cautiverio. No una liberación física, sino una liberación espiritual. En la última cena, Cristo nos revela que es su sangre la que se vuelve el sello de la nueva alianza. Lo que tiene sentido porque Zacarías ya venía hablando de un Mesías cuando profetizó que era la sangre del Mesías la que nos liberaría del cautiverio. A veces los tipos o las figuras de Cristo son personas, ¿no? Como el caso de Noé o de Abraham o de Isaac, ¿verdad? Pero también se dice que Israel es una figura de Cristo, que Cristo es el nuevo Israel. Si ustedes recuerdan, Israel pasa por este exilio, primero en el desierto, y luego ya cuando se constituye en un reino, pasa por 2 exilios por invasiones, tanto de los asirios como de los babilonios. Pero hablemos un poco de ese primer exilio, ese primer paso por el desierto. Igual como Adán y Eva fueron exiliados del Edén, también el pueblo israelita vaga por el desierto cuando sale de Egipto. Y vaga por 40 años, como consecuencia de la apostasía del becerro de oro, ¿no? Ese sufrimiento que vivió el pueblo de Israel no era a veces uno puede pensar que era un castigo de Dios, un rechazo de Dios a su pueblo. Pero la realidad es que Dios no rechazó, estuvo siempre acompañando. Ustedes pueden leer el libro del Éxodo que el Señor acompañaba al pueblo con una columna de fuego, ¿verdad? Y de nubes.
hacía estos milagros como el maná, como el agua que brotaba de la piedra. Estaba presente con ellos, pero en su pedagogía divina era necesario ese sufrimiento a través de ese paso por el desierto. Más tarde leeremos el Evangelio que el mismo Cristo pasa también por el desierto, no 40 años, pero 40 días, y así inicia su ministerio público. De hecho, cuando el Padre permite que su Hijo sea crucificado y pase por el Calvario, no es que lo rechazó o lo abandonó, sino que ese sufrimiento era necesario para que se cumpla la misión de Cristo. Finalmente, la cruz es necesaria como camino, como puerta para alcanzar la gloria. No hay gloria sin cruz, que es una de las grandes enseñanzas del Evangelio. Quien quiere entrar por la puerta grande está fregado. Es el camino angosto, la puerta angosta, la cruz, la que nos lleva a la gloria eterna. No porque Dios sea particularmente malévolo y quiera que suframos, pero porque el sufrimiento muchas veces es necesario para reconocer las bendiciones que tenemos. Es necesario para que nos libremos de las ataduras. O sea, a veces librarnos de las ataduras del mundo es en sí mismo el sufrimiento que Dios quiere que pasemos. Como una especie de adicto que tiene que pasar una semana o un mes sin probar la droga y sufre y suda y la pasa mal. Pero es necesario para que se libre de esa adicción. Cuando estaban en el exilio, leemos en el Deuteronomio que nos dice: Yahweh hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. O sea, en medio del exilio ya les habla que de entre ustedes, de su linaje, saldrá uno como yo. Y ya les va anunciando que esto un día se convertiría en lo que llamamos el Mesías, el Cristo Redentor. Entonces, hay exilio del Edén, en el Génesis. Hay exilio y éxodo del pueblo israelita. Hay un éxodo, porque exodus significa la salida. Cristo se convierte en esa salida del pecado y de la muerte y la puerta que nos conduce a la vida eterna. Esto es significativo porque, como digo, no solamente personajes específicos como Noé o como Abraham o como Isaac o como David son figuras de Cristo, sino que el mismo pueblo de Israel se convierte en una figura de Cristo. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos muy rápidos, no creo que tenemos que revisarlos todos, pero si vemos los paralelismos que hay entre Israel y Jesús, vamos a darnos cuenta cómo realmente Cristo es un nuevo Israel. Por supuesto, a los dos los llamó hijo primogénito, mi hijo amado. Los israelitas pasaron por el Mar Rojo y el Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Jesús pasó por el Jordán antes de iniciar su vida pública. Como dije hace un rato, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Jesús fue conducido al desierto por 40 días. Hay muchos paralelismos entre el pueblo de Israel y Jesús que a ellos y a nosotros nos invitan a recordar que tenemos una mirada siempre, o que tenemos que tener una mirada siempre puesta en la promesa de Cristo, en esa vida de bienaventuranza que nos ofrece. Antes de seguir con las siguientes láminas, quiero ver si hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer en el chat o con el micrófono abierto, antes de seguir con el siguiente punto. ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar del rey davídico, ¿no? Y ahí creo que no está difícil adivinar a quién nos referimos. El rey David y Cristo pues comparten
mucho en su historia que nos da unos paralelismos interesantísimos para encontrar cómo Cristo, que es hijo de David, pues resulta que David era figura de Cristo. Y hay muchas cosas que decir de ellos, ¿no? Quizás a mí la que más me gusta es el hecho de que ambos eran pastores. Ustedes recuerdan la historia cuando Samuel lo escoge a David, pues de todos los hermanos, del más alto, el más fornido, ¿verdad? El más apto para ser, para ser rey, resulta que Dios había escogido al más chiquito, al que nadie casi se había acordado, que era David, el pastor, ¿no? Y creo que ese es un mensaje muy significativo de lo que Dios busca en nosotros. No solamente en sus líderes y en los pastores de la iglesia, pero en cada uno de nosotros como pastores de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Ese sentido de desapego, esa búsqueda de del silencio y de la oración. Miren ustedes lo que justamente dice en el segundo libro de Samuel. Afirmaré su trono real para siempre. Hablando de David, dice, ¿no? Levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza, y él me construirá una casa, y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Dice. Seré para él un padre, y él será para mí un hijo. ¿Y qué leemos en el Apocalipsis? Que el que estaba sentado en el trono dijo, yo soy el alfa y el omega, Cristo, el principio y el fin. Ese Cristo es el que finalmente se sienta en el trono real. Y es interesante porque David se convierte en rey a los 30 años, como Cristo inició su ministerio público a la misma edad. Ambos nacieron en Belén, ¿verdad? Y ambos fueron anunciados por un hombre nacido de un embarazo milagroso. Tanto Samuel como Juan el Bautista, como leímos la semana pasada, fueron concebidos en embarazos milagrosos. Otro paralelismo. Primera de Samuel dice, desde entonces y en adelante el espíritu de Yahweh se apoderó de David. Mateo capítulo 3, y vio al espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él, la escena del bautismo. Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Esta fue la traición de Ahitofel, gran amigo de David, que cuando leemos en Primera de Crónicas, y bueno, aquí lo menciono en Salmos, pero la historia está en el libro de Crónicas, leemos que Ahitofel traicionó a su amigo David. ¿Como quién? Como Cristo fue traicionado por Judas. Y miren el paralelismo. En Salmos habla de que el que comió mi pan se puso contra mí. ¿Y qué pasa con Cristo cuando está en la última cena? Les aseguro que uno de ustedes me entregará, es aquel al que le daré el bocado que voy a mojar en el plato. Miren qué interesante. Otro paralelismo entre Ahitofel y Judas es que ambos se suicidaron colgándose, ahorcándose, una vez que se arrepintieron o se dieron cuenta del mal que habían hecho. Y de ahí hay muchas cosas que decir, pues, ¿no? David, por ejemplo, alivia la posesión demoníaca de Saúl tocando el arpa, eso en Primera de Samuel, como Jesús también expulsa demonios en múltiples escenas en el Evangelio. David y los discípulos comen panes consagrados en el templo, y bueno, Cristo come el pan con sus apóstoles que él mismo ha consagrado, ¿no? Creo que estos paralelismos entre el rey David y el Señor Jesucristo es importante, porque entonces ya nos empieza a adentrar. ¿Se recuerdan ese gráfico anterior o esa tabla en que vimos que el rol era de padre, era el líder de la tribu, el juez de la nación, el rey del reino? O sea, el rol de esa figura de Cristo cada vez se va fortaleciendo, va creciendo, pasa de un matrimonio a una familia, a una tribu,
a una nación, a un reino, y vamos viendo esa evolución natural hacia el reino de Cristo, que es su iglesia. Entonces nos vamos acercando cada vez más, con más claridad. Esa figura se va transpareciendo aquello que nos quiere mostrar, que es el Señor. Y con eso vamos terminando con esta figura enigmática del Hijo del Hombre, que como digo es quizás la autodenominación más común que Cristo hace sobre sí mismo en los evangelios, pero que deja a mucha gente confundida de a qué se refiere con esto o de dónde saca esto del Hijo del Hombre. Entonces, por ejemplo, Lucas capítulo 22 dice, el Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes. Ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas, dice Jesús. Por eso les doy el reino, como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey, y se sentará en tronos para gobernar. Esto nos dice el Evangelio de entre las muchas veces que Cristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y aquí hay que mirar el Antiguo Testamento, particularmente el libro de Daniel, donde se nos presentan dos visiones. No sé si ustedes están familiarizados con las visiones de Daniel o los sueños de Nabucodonosor que él interpreta. El de la izquierda es el sueño referente a esta estatua hecha de múltiples materiales. Y a la derecha están estas bestias de una visión, la primera visión de Daniel, donde él ve varias bestias que se le presentan, ¿no? Este león alado, el oso, el tigre, y esta bestia con varios cuernos, ¿no? Daniel era un profeta del Antiguo Testamento, claro. Yo diría que quizás el más controvertido, más extraño. Controvertido porque hay inclusive disputas sobre si su libro se escribió en el siglo VI o quizás en el siglo II antes de Cristo, en la época de los Macabeos. Tiene dos adiciones deuterocanónicas, que no son reconocidas por la Biblia judía, que solo tiene 12 capítulos. En la griega y católica tiene 14. ¿Verdad? Es un libro que está escrito en 3 idiomas distintos, en arameo, en hebreo y en griego. Pero vamos a suponer que tomamos lo que la mayoría de los estudiosos de la Biblia dan como cierto, que fue escrito en el siglo VI, ¿no? Entonces estamos hablando de que él vivió durante el exilio de Israel a Babilonia, ¿no? A manos de Nabucodonosor, que es a quien le interpreta el sueño de la estatua de varios materiales, ¿no? Muy parecido a lo que José hizo con el faraón, que le interpretó los sueños y se volvió alguien importante en Egipto. Lo mismo pasó con Daniel y sus amigos, que se volvieron gente importante en Babilonia. ¿Por qué es importante Daniel y qué tiene que ver con esta autodenominación de Cristo del Hijo del Hombre? Bueno, veamos Daniel capítulo 7. Dice, yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó, dice, y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Esta es la primera vez que la Biblia nos introduce a este término del Hijo del Hombre. Lo dice Daniel. Él es el que ve al Hijo del Hombre que viene de las nubes, y a él, dice, le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Miren ustedes el paralelismo con lo que dice Cristo respecto a que él tiene un reino que le fue dado por su Padre, que lo hizo rey. Y él compara ese reino con los apóstoles que permanecieron con él. Y que estarán todos ellos sentados en tronos para gobernar. Interesante, porque en el Antiguo Testamento, el trono de Dios era el Arca de la Alianza. Ahí el que estaba en el tabernáculo, en el Santo Santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Por lo tanto, si uno lee el capítulo 7 de Daniel, tiene que leerlo desde el punto de vista litúrgico, como una escena sacerdotal. Pone nuevamente de manifiesto que este rey que habría de venir también sería un sumo sacerdote, tendría esa doble función. Y entonces,
es importante porque si vemos la figura del Apocalipsis, ¿verdad? De cómo el rey está sentado en el trono y es Cristo, el alfa y el omega, que preside este trono, que además está rodeado con 12 tronos donde están los apóstoles juzgando a las tribus de Israel. Claramente se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y el final de los tiempos. De hecho, esta figura, dicen los teólogos, del Hijo del Hombre, es una figura que puede entenderse tanto de forma individual como corporativa. Es decir, muchas veces cuando Cristo se refiere al Hijo del Hombre en los Evangelios, no habla de sí mismo como una persona divina y humana, pero también como ese cuerpo místico de Cristo, del cual más tarde nos hablaría el apóstol San Pablo. Es decir, hay una connotación de iglesia en el cuerpo de Cristo. Y vale la pena volver a leer esos pasajes del Evangelio sobre el Hijo del Hombre, cuando nos damos cuenta que muchas veces Él se refiere a sí mismo, pero también se refiere a la iglesia como un todo, ¿no? Y ahí se encuentran los mártires, los santos, ¿verdad? Hay varias, Lucas, yo les puedo pasar por el chat, pero en Lucas 17:24, Lucas 18:8, Lucas 21:27, Lucas quizás es uno de los que más menciona este término del Hijo del Hombre, pero también hay en Mateo, en Juan, obviamente en el Apocalipsis, y creo que es interesante porque nos empieza a situar parados en la historia del Antiguo Testamento y mirando hacia el futuro, que en efecto habría este reino por venir y este rey por venir que terminaría liberando al pueblo. Y de hecho la próxima semana, como parte del descubrir este misterio del Verbo encarnado, vamos a analizar las dos, o por lo menos una, creo que vamos a tener, para no ocupar mucho tiempo en eso, una de las interpretaciones de sueños de Daniel, donde nos habla de estos reinos que van a venir y esta estatua que tiene varios materiales y que finalmente una piedra pequeña rompe esta estatua que está hecha de oro y de bronce y de materiales preciosos. Una piedra pequeña destruye esos reinos y se convierte en una montaña gigante. Y esa es la iglesia. Pero lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta, comentario, alguna duda que haya quedado? Voy viendo el chat. Antes de pasar por Egipto, ¿el pueblo de Israel celebraba la Pascua? No. La Pascua se instituye la noche de la huida del pueblo de Israel de Egipto. Los 400 años que estuvieron en Egipto no había Pascua todavía. ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir el micrófono si gustan. Yo tengo una curiosidad, pero es respecto a la terminología. Escucho que tú dices Yahweh y muchas personas dicen Yahvé. Sí, ya. ¿Cuál es ¿Qué es lo la que razón? sucede? En hebreo no hay vocales. Entonces realmente no es Yahweh, sino YHWH, ¿no? En las traducciones latinas se le ha puesto vocales para que podamos pronunciarlo de alguna manera nosotros. Entonces ahí puede ser Yahvé o Yahweh, pero es lo mismo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? No sé si alguna vez habían escuchado estos temas que vimos hoy o habían visto estos paralelismos que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es importante, de nuevo, mi gran invitación es a que traten de ir a la misa diaria y redescubran en la liturgia de la palabra entre el Antiguo y Nuevo Testamento, particularmente la primera lectura y el Evangelio, estas conexiones, estos paralelismos que la Iglesia nos pone así ya casi que en nuestros ojos, para que encontremos estas señales, estas figuras de Cristo en el Antiguo Testamento, que no solamente por la curiosidad literaria o intelectual de encontrar las figuras o las sombras, sino para mí lo más importante es el hecho de darte cuenta de que el Señor tenía todo planeado. Todo es un plan perfectamente elaborado, con su tiempo, su momento, sus personajes.
Esa creo que es la primera gran lección. No es al azar. Todo tenía un porqué. Y nosotros nos desesperamos porque las cosas no suceden en nuestros tiempos. Pedimos, oramos, impacientes y vemos que las cosas no resultan como queremos. Pero Dios tiene sus tiempos. Y el Evangelio habla de que unos serán los que siembren y otros serán los que cosechen. A lo mejor mis oraciones, mis rezos, mis adoraciones eucarísticas no se van a manifestar en bendiciones en mi vida, pero sí en la de mis hijos, las de mis nietos. Confiar en la providencia divina es importante. Hoy cuando lo vemos desde aquí hacia atrás y ver esos 3000 años de historia de la salvación, cómo el Señor finalmente pudo completar su plan en la venida de su Hijo, todo tiene sentido. Pero claro, probablemente cuando estabas en medio del exilio con los asirios o con los babilonios, pues si era un israelita, un judío ahí, haber pensado, Dios nos abandonó, pues. Pero no, había un plan y ese plan tenía un final feliz. No, la verdad es que gracias. Eso del Hijo del Hombre, yo sí siempre me lo preguntaba y decía, ¿por qué dice el Hijo del Hombre? Sí. Bueno, si tenemos tiempo, la próxima semana también vamos a abordar el tema algunos de estos conceptos, como por ejemplo el Día del Señor también. Se habla mucho del Día del Señor, el Día del Señor, y es interesante porque confluye siempre en Cristo, ¿no? Un dato que les adelanto es que siempre se habla de que Cristo era el Mesías que los israelitas estaban esperando, pero si ustedes buscan la palabra Mesías en el Antiguo Testamento no la van a encontrar. O sea, requiere mucho esfuerzo, como por ejemplo en estas visiones de Daniel, encontrar lo que el Señor estaba planeando hacia adelante. Pero bueno, no me adelanto. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos ir cerrando. La tarea que queda para la próxima semana, espero que todos la aprovechen. Si no han empezado a leer Dominus Jesus, que les pedí la semana pasada, vayan haciéndolo. No es una lectura larga, pero dependiendo de sus ocupaciones y qué sé yo, probablemente en unas semanas no la van a poder cubrir, así que vayan leyendo despacio. Y lo que les pido para la siguiente clase, el próximo jueves, es hacer una lección divina ante el Santísimo. Y he escogido la historia de la Anunciación y la Natividad en Lucas capítulo 1, del 1 al 56, que es básicamente hasta que María se queda con Isabel, los 3 meses. Si vamos a hablar de la encarnación y vamos a adentrarnos en el misterio del Verbo encarnado, interioricemos el Evangelio, particularmente la Anunciación. Dense 20 minutos, media hora ante el Santísimo cualquier día esta semana. Aquí en Puerto Azul está expuesto, creo que todos los días, media hora antes de la misa, en las noches, y el jueves, por supuesto, todo el día. Busquen un ratito. Nunca nadie será mejor profesor que el mismo gran maestro, el Señor. Entonces, pongámonos de rodillas ahí, llevemos la Biblia o imprimamos, si no lo tienen, ese pasaje y veamos qué es lo que el Señor nos dice ahí frente a su cuerpo sacramentado. Nada más. Quedamos hasta la próxima semana, el mismo link. Espero que estén todos ya en el chat con su nombre completo, porque voy a hacer una instantánea aquí solo para coger la asistencia. No me pase, no me falta nadie. Un segundo. Ok. Solo para no perder esto. Cerrar el documento. Sí, estoy capturando ahorita la lista de asistentes para poder asentar aquí la asistencia de todos, porque va a haber un certificado al final que les vamos a entregar, entonces es importante tener la asistencia. Okay. Bueno. Con esto, lo grabo aquí.
y los dejo ir. Muy bien. Terminamos con una oración, nuestra Madre Santísima, y dámosle que nos dé paciencia, fe, esperanza en estos misterios que superan nuestro intelecto, pero que mientras más nos abruman el corazón, creo que más nos dejan entusiasmados por conocer más al Señor. Que ella sea siempre nuestro camino de piedad, de caridad y de paciencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y nos vemos entonces el próximo jueves con el mismo link. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Muchas gracias, Pablo. Muy bonito el espacio. Gracias. Chao. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por todo, Pablo. Muy interesante. Gracias. Gracias, buenas noches. Pablo, ¿recuerdas que dijiste que había una frase de San Agustín que nos las ibas a dar después? Ah, sí, claro. ¿Cuál Bueno, era? muy famosa, ¿no? Que el Antiguo Testamento está escondido, perdón, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Dentro del Antiguo Testamento. Claro. Ya. Y el Nuevo se lee a la luz del Antiguo. A través del Antiguo. Sí, sí. Y de hecho el Catecismo recoge esa frase de San Agustín. Ahora se Pablo, la pongo en el chat. sí, Pablo, ponle en el chat que no la escuché. Gracias. ¿Te Bueno, acuerdas esté del muy número bien. del catecismo? El numeral del catecismo. ¿De cuál? Ah? De De donde la- recoge esa frase de San Agustín. A esa no la tengo aquí a la mano. Ahora la busco. No la tengo anotada aquí el numeral del catecismo. Yo se los pongo ahí en el chat. Ya. Ok. Gracias, Pablo. Bueno, que esté muy bien. Hasta Bye. luego. Pablo, ¿cómo sabemos si estamos con el nombre completo? Yo no veo el nombre Tiene completo. que ¿Cómo ver sabemos? cuando ingresó en Zoom, Ajá. ahí tiene que ver qué nombre puso. Pues. Ah, ya, pero yo mi nombre, nomás no puse el apellido. Ah, Pero ya. tú Bueno, sabes, pero apellido me lo pones. sí, está bien. Listo. Ya, ok. Ok. Gracias. Bueno, que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.